Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. La primera fase de inmunización del coronavirus arrancó esta mañana en Cuenca. En el Azuay, 390 personas, entre médicos y personal de salud, recibieron la primera dosis. El doctor Pablo Bolaños fue el primer galeno de la ciudad de Cuenca en ser vacunado contra el coronavirus. El proceso se cumplió la mañana de este viernes en el centro de salud número 1 en el sector de Pumapungo. Somos personas que estamos más expuestas a la enfermedad. La expectativa obviamente es algo que queremos volver a una normalidad, tanto profesional como social. Médicos y personal de salud de hospitales como el Vicente Corral, el José Carrasco del IES y Solca recibieron la vacuna de forma paralela. Debemos aplaudir este esfuerzo que es inicial, que sabemos que va a ser progresivo y que cuando tengamos el 60-70% de nuestra población inmunizada, realmente vamos a obtener el efecto de la misma. En total, durante esta jornada, se aplicaron 390 vacunas, tanto en Cuenca como en Azogues. El proceso de inmunización se cumplió por turnos. ¿Quiénes han sido las personas que han recibido estas primeras vacunas? Bueno, básicamente son personal de que trabajan en zona gris, en zona negra, triaje respiratorio y emergencia respiratoria de pacientes COVID. Así se cumplió esta primera fase de vacunación en Cuenca. Ahora se espera que este proceso no pare y en un primer momento sea todo el personal de primera línea inmunizado. Yo creo que también en el fondo sentimos algo de frustración porque creíamos que el número de vacunas que llegaba era mucho mayor para todo el personal de salud que está en el Vicente Corral Moscoso. Es la primera dosis de la cura para un mal que ha dejado dolor, lágrimas y que comienza a tomar un matiz de esperanza. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. La campaña de vacunación contra el coronavirus en los hospitales de Guayaquil culminó sin novedades. En las casas de salud se van a preparar para recibir un nuevo cargamento de dosis en las próximas semanas. Antes de las 3 de la tarde de este jueves, el movimiento en los diferentes hospitales de Guayaquil que participaron en la primera jornada de vacunación contra el coronavirus había ya terminado. El personal médico, que fue previamente seleccionado, recibió la dosis de Pfizer, cumplió con los 30 minutos de observación y continuó con sus actividades normales. En el caso del Hospital del Guasmo, 144 personas fueron vacunadas. En el Hospital de la Policía, 60 médicos de las áreas de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos recibieron también la dosis. Aquí, antes de la 1 de la tarde, la vacunación había ya terminado. Se dieron las vacunas a estos profesionales que están en primera línea, son los que reciben a los pacientes que ingresan con estos síntomas del COVID, y creo que eso es lo que nos favorece y nos fortalece para seguir siendo más seguros en nuestros procedimientos. De igual forma, en el Hospital Militar se cumplió la jornada. 60 médicos fueron inmunizados. Ninguno de los que participó ha presentado alguna reacción alérgica o malestar mayor. Hasta el momento no tenemos ninguna queja, ninguna situación de algún efecto adverso a la medicación, más que los normales, como son con cualquier vacuna. Ambos funcionarios concuerdan en que este primer día de vacunación sirvió para poner a prueba la logística interna. Lógico, esto ya nos deja enseñanzas para prever algo que posiblemente se haya escapado en la programación de la primera campaña, que fue el día de ayer. Para la siguiente, que es a la 4ª semana, ya tener todo y salga con mejor efectividad el proceso. Y ultimar detalles para la próxima jornada de inmunización. Sí, yo creo que están muy listos, están muy optimistas, los profesionales se encuentran muy seguros, yo creo que más bien sí están a la espera de la próxima vacunación para terminar la dosis. El Ministerio de Salud continúa al menos por 24 horas más el seguimiento a las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna. El próximo 21 de febrero está agendada la segunda dosis. Joana Ramos, 24 horas. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, advirtió con desvincular y denunciar a directivos de hospitales si el plan piloto de vacunación, si en ese plan piloto se vacuna a personal que no se encuentre en primera línea. Ceballos adelantó que la fase 0 terminará a fines de febrero. 24 horas después del inicio de la fase 0 de vacunación contra el COVID-19 en Ecuador, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró sin precisar cifras exactas que parte del personal médico en 8 hospitales de Guayaquil y en 7 de Quito ya recibieron las primeras dosis, incluido él.
Sí, y no me dolió para nada. Tienen muy buena mano para los que quieren vacunarse, que se vacunen con confianza. Este viernes empezó el plan piloto en otras 4 casas de salud de Cuenca y Azogues, completando así los 19 puntos de vacunación definidos para la primera semana. Este es el inicio, dijo, pues en la segunda semana se aplicarán las vacunas en otros 29 hospitales, algunos en Manabí, por ejemplo, y en la tercera semana en 47 casas de salud. Hay un compromiso claro, aseguró. Vamos a iniciar con aquellas personas que están más expuestas, que tienen más riesgo. Y lo vamos a hacer hasta finales de febrero. Todo el personal médico de todo el país, de las 24 provincias del país, van a estar vacunados. En horas de la mañana, a través de su cuenta de Twitter, Ceballos advirtió con separar y denunciar ante la Fiscalía a los directivos de los hospitales donde se empieza a vacunar si en la lista de los primeros beneficiados se coloca personal que no se encuentra precisamente en la primera línea. Por ejemplo, las personas que estuvieron en teletrabajo y que van a continuar en teletrabajo no necesitan este momento inicialmente vacunarse, lo van a hacer después. Dijo que se garantizará la transparencia del plan de vacunación. Tenemos ahora un comité de transparencia. Tenemos una compañía internacional que va a hacer la auditoría. Es decir, aquí no queremos que haya, pero ni la más mínima posibilidad de algo chueco. No hay certeza sobre cuántas vacunas arribarán durante las próximas semanas, pero sí el compromiso, dijo, que a finales de febrero se complete el envío de las 86,000 adquiridas a Pfizer para el plan piloto. Los envíos serán de acuerdo a la disponibilidad de la fábrica. Adelantó que las 2 millones de dosis que se recibirán para el inicio del plan de vacunación masiva arribarán al país en envíos semanales desde finales de marzo hasta mayo. Hay un plan para esta etapa que aseguró se pondrá en manos de las autoridades de, para entonces, el nuevo gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y médicos aseguran que por ahora no es necesario vacunar contra el COVID-19 a los 17 millones de ecuatorianos. Explican que para controlar la propagación del virus se requiere una cobertura de vacunación de entre el 60 y 70% de la población. La vacuna ya está en el país y aunque millones de ecuatorianos quisieran acceder a ella, los expertos explican que por ahora no se debe ni se puede vacunar a toda la población. No son 17 millones de personas que necesitan las vacunas. Acordémonos que todavía no está aprobado su uso en niños menores de 16 años en los Estados Unidos. En el Ecuador, jóvenes obviamente menores de 18 años. Entonces en el país más de 6 millones de menores de edad no accederían a la vacunación. Tampoco lo podrían hacer las cerca de 300,000 mujeres embarazadas ni las 600,000 mujeres en periodo de lactancia. Esteban Ortiz, médico especialista en salud pública, explica que para controlar la pandemia se requiere una cobertura de vacunación de entre el 60 y 70% de la población, lo que en Ecuador se traduciría en algo más de 10,2 millones de personas. Sin embargo, cree que en este año se debe hacer un esfuerzo para vacunar a ciertos grupos. Eso hasta que exista la posibilidad de hacerlo al número requerido. 1.5 millones de adultos mayores y 18,000 pacientes dentro de las diálisis constantes, todos los pacientes con cáncer, todos los pacientes con diabetes mellitus, que son aproximadamente 800,000. Si nosotros incluimos todos esos grupos vulnerables, más el personal sanitario, pues deberíamos tener alrededor de unos 3 millones de personas, que debería ser al menos nuestra meta fundamental en el 2021. El gobierno ya había señalado que su meta será vacunar a 9 millones de personas en 4 fases, pero los médicos explican que para llegar a esa vacunación masiva se requieren al menos 2 elementos. Por un lado es abastecimiento de la vacuna y por otro es capacidad logística. Desafortunadamente, y no es el caso solo de Ecuador, recibir los millones de vacunas que se necesitan es virtualmente imposible. Y aunque ya tengamos la vacuna, los médicos coinciden en que se deben mantener todas las medidas de bioseguridad. Religiosamente deberemos seguir con estas medidas que hemos repetido varias veces hasta el cansancio, pero es fundamental, es nuestra vacuna hasta el momento. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se solicitará que los pasajeros provenientes de otros países realicen una cuarentena a su ingreso a Estados Unidos. Desde la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas se asegura que por lo pronto esta es solo una recomendación. El recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que en su mandato, esta vez sí, se tomarán en serio las medidas para mitigar la pandemia.
Es por esto que apenas horas después de asumir su cargo el pasado 21 de enero, emitió un decreto en el que se compromete a exigir a los viajeros internacionales que se pongan en cuarentena cuando arriben a ese país. El decreto sostiene que en la medida de lo posible, quienes lleguen desde el extranjero deben cumplir con las directrices aplicables de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, relativas a los viajes internacionales, incluyendo los periodos recomendados de autocuarentena. Marcos Ubía es el director de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas. Lo que hay es una recomendación de que se analice la posibilidad de implementarla. Y para eso el gobierno de los Estados Unidos está haciendo las consultas con sus departamentos de salud, de sus departamentos de aviación civil, del departamento de seguridad y con entidades internacionales como la ATA, como el ICAO, para ver la posibilidad de aplicar esa medida de cuarentena. Pero en este momento no hay nada fijo. Espera que esta medida quede solo como una recomendación, asegura, pues si se vuelve obligatoria anticipa un duro golpe económico al sector. Estamos superando ya los 300.000 millones de dólares en la industria aérea de pérdidas. Me parece que en este momento la decisión que han tomado muchos países de únicamente exigir las pruebas negativas, sea PCR o de antígenos, es la correcta y además han dado muy buenos resultados. El tema genera expectativa en quienes frecuentemente viajan entre Ecuador y Estados Unidos. Lamentablemente hay muchas personas que están en desacuerdo, pero yo estoy en total acuerdo porque esta es la única manera en donde vamos a tratar de que esta pandemia se termine. Hay que acatar las disposiciones, las autoridades sabrán por qué lo hacen, es por el bienestar general. Además, en el decreto firmado por Biden, se advierten de nuevos requisitos para las pruebas de COVID-19 que deben presentar los pasajeros internacionales a partir del próximo martes 26 de enero. Estas deberán ser realizadas 72 horas antes del viaje. Sobre el anuncio de las cuarentenas esperan aún definiciones durante los próximos días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Movimiento Justicia Social no inscribió candidatos al Parlamento andino en el plazo otorgado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la organización política todavía tiene plazo hasta este sábado para presentar recursos. Todavía está en riesgo el calendario electoral debido a que el Consejo Nacional Electoral aún no puede disponer la impresión de papeletas para parlamentarios andinos, pese a que la organización política por la cual hubo demora no inscribió candidatos y el plazo de un día otorgado por el Pleno del CNE precluyó a la medianoche de este jueves. Concedió el plazo de un día para que la organización política pueda inscribir y calificar justamente a sus candidaturas para parlamentarios andinos. 20 de enero de 2021 se notificó a la organización política. Esto preocupa a los entendidos como el presidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro del colectivo Voces, Carlos Aguinaga. A pocas semanas de las elecciones, alterar cronogramas, plazos, procedimientos, me parece una barbaridad jurídica. El material electoral debió irse al exterior el 18 de enero. Sin embargo, la impresión de papeletas de presidente reinició y para parlamentarios andinos no puede empezar sin la certificación de que no haya más recursos en el TCE. Y Justicia Social, aunque no inscribió a los candidatos, todavía tiene plazo hasta este sábado para presentar recursos impugnando la resolución del Pleno del Consejo. No me esperaría ninguna certificación. Si ya no presentaron, ya dispondría que se imprima la papeleta de parlamentarios para que en 24, 48 horas máximo se puede estar lista y ya no retrasar más los cronogramas de armado, de kit, de distribución nacional e internacional. Y pese a todo, el CNE intenta avanzar en otros temas. Este domingo será el segundo simulacro. El mismo que contará con todos los aspectos y detalles técnicos, operativos, logísticos y legales a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral ha venido cumpliendo todos y cada uno de los hitos. A partir del simulacro quedan 14 días para las elecciones y una fuerte posibilidad de que el Parlamento andino se escoja en segunda vuelta. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. ¿Cómo van a hacer para que la ley se cumpla? Es lo que los grupos de mujeres preguntan a los candidatos de la presidencia de la República frente a la realidad que viven las mujeres en el país. Señalan que en el Ecuador, en 65 de cada 100 familias, hay violencia y no hay soluciones. Ningún candidato se ha expresado con firmeza
¿Qué es lo que va a hacer para erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en este país? Esa es la visión de las organizaciones de mujeres frente a la campaña política que está viviendo el país, pues las cifras que manejan de violencia contra la mujer son aterradoras. En lo que va del 2021, 3 mujeres han sido asesinadas y el 2020 cerró con 118 femicidios. Si no nos espeluznamos con que 15 de esas mujeres estuvieron primero desaparecidas y luego aparecieron sus cuerpos, que 20 de esos femicidas se suicidaron, ¿qué dicen los candidatos frente a los recursos que tienen que destinarse para la ley orgánica para la erradicación de la violencia contra las mujeres? ¿Dónde están esas respuestas? No, nos seguimos preguntando. Y lo que sigue habiendo son pura retórica. Pichincha, Guayas, Manabí y Los Ríos son las provincias en donde se han identificado más casos de femicidios. Y es que a esto se suma que en 65 de cada 100 hogares hay violencia. También hay otras cifras duras. Este país sea el segundo país en América Latina con más embarazo adolescente, que entre 2.000 y 3.000 niñas se embarazan cada año producto de violación. Que este año se hayan muerto 172 mujeres producto de complicaciones del embarazo. Todos los datos los recopilaron en el informe Sombra, que ha sido entregado únicamente a 4 de los 16 candidatos a la presidencia. Estamos haciendo una invitación a los candidatos para que nos escuchen, para entregarles nuestra agenda. No queremos discursos, ya no necesitamos, la ley ya está. ¿Cómo van a hacer para que esa ley se cumpla? Esta pregunta también va dirigida a los candidatos a la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Asamblea Nacional cambió la Constitución. Decidió que el número de kilómetros de las vías rurales de los gobiernos autónomos descentralizados sean considerados para la distribución de los recursos. Fueron 95 votos los que dieron luz verde a la enmienda constitucional que cambió el artículo 272 de la Constitución. Ahora, para distribuir los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, se analizará no solo el tamaño poblacional, las necesidades insatisfechas y los logros de mejoramiento, sino que también se tomará en cuenta el número de kilómetros de las vías rurales. Estamos promoviendo un desarrollo equitativo, solidario, en todo el territorio ecuatoriano. Si un prefecto o una prefecta asume la responsabilidad en sus diferentes provincias y una de las competencias es la vialidad rural, es lógico que este componente sea considerado. Desde el consorcio de gobiernos provinciales hay cierta preocupación, por lo que esperan reunirse el miércoles de la próxima semana para definir una postura. Porque es posible que lo que se decidió perjudique a unos y beneficie a otros. Lo que sí hay que estar claros es que no se trata de que nos van a dar más recursos a todas las prefecturas, sino del mismo pastel que está establecido ya en la Constitución. Con la decisión de la Asamblea, el tema regresa a la Corte Constitucional. Para su revisión y en lo posterior tiene que ingresar al registro oficial. Pero además hará falta reformar el Código de Ordenamiento Territorial. Porque el COTAD, para establecer la fórmula de equidad territorial, tiene una fórmula. Ahora con tendrá que incluirse este ponderador también para que entre, obviamente, en la fórmula. Fue la única de 3 enmiendas que se presentaron en el legislativo y que logró aprobarse. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Desde el próximo 26 de enero comienza a correr el plazo de 15 días para, ya con la Corte Nacional reconformada, escoger al presidente del máximo tribunal de justicia del país. Se necesitan 12 votos para la selección. Marcos Rodríguez e Iván Saquicela son 2 de los candidatos. Tras la despedida de Paulina Aguirre como presidenta de la Corte Nacional de Justicia y su salida definitiva el próximo 26 de enero, el máximo tribunal de justicia ordinaria de nuestro país sigue su rumbo y con un plazo que lo define, pues máximo 15 días después de esta fecha deberá tener nuevo presidente. Y no solo eso, ya tendrá también nuevos integrantes. Este lunes o quizá martes, los 11 postulantes al concurso de jueces de la Corte Nacional, que alcanzaron los 80 puntos mínimos requeridos, asumirán
elegirán sus cargos. Aún falta definir cuántos de ellos serán designados como jueces y cuántos como conjueces. Dentro de la votación para escoger al presidente o presidenta de la Corte Nacional, esto último es determinante, pues la ley define quiénes podrán votar. El artículo 182 de la Constitución dice que las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la presidenta o presidente. El artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial parece ser aún más preciso. Dice que las juezas y jueces titulares elegirán de entre sus miembros a la presidenta o presidente. Esto dejaría fuera de la votación a los conjueces que actualmente están reemplazando a jueces en la Corte Nacional. Pues si bien el artículo 40.1 del Código Orgánico de la Función Judicial define que son servidores judiciales titulares también los conjueces, no los califica como jueces titulares. Actualmente en la Corte Nacional de Justicia hay solo 6 jueces titulares. A ellos hay que sumarle los 11 postulantes que podrían convertirse en jueces. El organismo completaría 17 jueces titulares. Y pese a que son 21 los magistrados que conforman la Corte, es decir, en la reestructuración de la misma, con jueces seguirán ocupando cargos de jueces. Con los 17 jueces titulares podría darse la votación, pues la norma así lo establece. Se requieren 12 jueces para que exista quórum reglamentario para poder designar al presidente de la Corte, y también se requieren 12 votos. En el interior de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez e Iván Saquicela son los nombres que suenan como candidatos a presidente del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país. Iván Saquicela ha actuado en el proceso de lavado de activos contra el exministro Alexei Mosquera, en el caso Saraguro ratificando la inocencia de los procesados, en la etapa de juicio contra el excontralor Carlos Polit y en la etapa de instrucción fiscal en el caso de peculado contra Jorge Glass, pareja Yanuseli y Pastor. Mientras que el juez Marco Rodríguez actuó en el caso de la expresidenta María Alejandra Vicuña y negó el pedido de revisión a la prisión de Daniel Mendoza. El presidente de la Corte subrogante, José Swing, convocará al Pleno para la votación. Previo será la posesión de los ganadores del concurso. Ambos acontecimientos darán inicio a la nueva etapa de 3 años de la Corte Nacional de Justicia, con distinto presidente. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias. Las cámaras de comercio de Quito y de industrias rechazan las nuevas medidas de restricción adoptadas por el municipio de Quito. Stephanie Paz informa. Los representantes de las cámaras son enérgicos en rechazar las medidas anunciadas por el municipio de Quito. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, asegura que las pérdidas durante el 2020 sobrepasaron los 14.000 millones de dólares solo en Quito y que las nuevas medidas solo son un retroceso para la reactivación económica. Los restaurantes tienen que cerrar sus puertas a las 9 o 9:30 de la noche. ¿Por qué? Porque su personal ya tiene que estar en la casa a las 11 de la noche. Los turistas o el sector turístico se ve afectado porque seguimos con las restricciones que un día tiene la placa par, otro día tiene la placa impar. El sector comercial, manufacturero y el transporte de mercadería se ve afectado porque emiten esta resolución y no explican si es que van a utilizar salvoconductos, que va a servir el RUC, la guía de remisión. Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, cree que esta decisión solo afecta al sector formal y permite que la informalidad se tome las calles de la ciudad. El problema principal radica justamente en el mal uso del espacio público, en las ventas informales. Y estas medidas nuevas que se están implementando, sin duda, lo que están afectando más bien al sector formal. Desde el gremio de restaurantes de Pichincha, que ahora solo podrán atender hasta las 10 de la noche, piden que las autoridades revisen las medidas, ya que en lo que va de este mes aseguran que los negocios apenas se han podido reactivar en un 40%.